Hola, hola, ¿cómo están niños y niñas? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos trabajando con nuestra última unidad, ¿cierto?, de aprendizaje, que es la sexualidad, que es la número 4, y esta es la cápsula número 2. ¿Te acuerdas que en la cápsula anterior nosotros empezamos a trabajar esta unidad? Voy a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad?, de lo que has estado trabajando en tu casa y luego te voy a explicar la actividad de esta cápsula. Bueno, en la cápsula anterior, acá yo te empecé a explicar, ¿cierto?, cuáles son los procesos que tú estás experimentando en esta etapa que tú te enfrentas, que es, ¿cierto?, estás en la pubertad. Entonces, ya en la cápsula anterior tú empezaste a comprender, ¿cierto?, que la sexualidad es un componente que está formado por muchos factores y dimensiones. En ello está el físico, que es lo que tú estás experimentando, ¿cierto?, lo intelectual, lo social, lo emocional y lo espiritual. Son dimensiones que forman parte de lo que es la sexualidad, es la identidad, cómo tú te reconoces como niño y cómo te reconoces como niña, ¿ya? También ustedes estuvieron trabajando en esta página donde ustedes observaron las diversas dimensiones, ¿cierto? Social, que tiene que ver con factores externos como los amigos, ¿cierto? Que influyen en tu vida, la física, dimensión física, que son los cambios que tú estás experimentando, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Inciden, ¿cierto?, hacia las otras personas que te rodean, lo intelectual, ¿verdad?, que tiene que ver con el desarrollo de tu personalidad, tus convicciones, el espiritual, el reencuentro y la aceptación de sí mismo, ¿verdad? Cómo nos define como personas. Esas son las dimensiones que forman parte de la sexualidad y que estuvimos trabajando en la cápsula anterior. También estuviste trabajando en esta página donde pudiste reconocer los cambios que ocurren, ¿cierto?, físico en la pubertad. Recuerden que es una etapa de cambios, ¿cierto?, donde se desarrollan caracteres sexuales secundarios. Y estuvimos haciendo, ¿cierto?, como una, un paralelo, ¿verdad?, entre los cambios que tienen todas las mujeres y también los cambios que experimentan los varones en esta etapa. Eso estuvimos trabajando y ustedes elaboraron, ¿cierto?, en la actividad una ficha, ¿verdad?, para poder expresar, ¿cierto?, los cambios que forman parte de la pubertad. Eso es lo que estuvimos trabajando en la cápsula anterior. En la cápsula, de ahora, en la cápsula número 2, nos vamos a centrar, ¿cierto?, específicamente aquí, en tu libro con color, ¿verdad? Y nos vamos a ir todos a la página, perdón, acá, 156, ¿ya? En la página 156 de tu libro con color, 156, acá tenemos las dimensiones emocionales, sociales, espirituales e intelectuales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de identidad sexual, ¿cierto? Recuerden que todo, cuando nacemos, tenemos un sexo, ¿verdad? Se nos identifica como hombre o como mujer, ¿verdad? Y si nosotros podemos observar la fotografía, dice que hay diversos factores que forman parte de nuestra identidad. Las amistades, ¿cierto?, la familia, que influye en nuestra identidad sexual. Tenemos también el ámbito de la afectividad, ¿verdad?, que tiene relación con las emociones, cómo está nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, que forman parte del vínculo de las personas que nos rodean, cómo nosotros nos vinculamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿ya? Acá recuerden que esto es parte de la pubertad, ¿cierto? Cómo nosotros nos encontramos el día a día, nuestras emociones van cambiando, ¿cierto? Ahí tenemos caritas representativas, ¿verdad? De los estados de ánimo y las emociones que tienen todos los adolescentes, sobre todo en esta etapa. Podemos estar felices, en un momento triste, a lo mejor aburrido, o enojado, asustado, que son parte de las emociones que van fluctuando en el día a día en esta etapa y a lo largo de la vida, ¿cierto? Aparte de todo lo que hemos estado trabajando, es muy importante el respeto y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Ya? El respeto es un valor muy fundamental en nuestra vida, sobre todo la responsabilidad, ¿cierto? Que forma parte de cómo nosotros podemos relacionar nuestras capacidades y la toma de decisiones. Entonces es muy importante que ya ustedes vayan haciendo un autoanálisis de cómo ustedes se vinculan con el resto, cómo llevan a cabo este valor del respeto, ¿cierto? Y cómo son sus responsabilidades como personas, o sea, estoy cumpliendo con mis deberes,
qué responsabilidad tengo en el hogar, cumplo con las actividades que me delegan en la casa o aporto a las actividades como por ejemplo, no sé, hacer mi pieza, ayudar en la casa, que son roles que a los chicos en su edad se les asigna un rol cierto específico en el hogar, ¿ya? Y ahí hay unas preguntas como para analizar, ¿cierto? Dice el niño, ¿estoy preparado para tomar mis propias decisiones? Actuando con respeto y responsabilidad, lograré mis objetivos. Entonces, todo objetivo o meta que tú te quieras proponer en tu vida, siempre tiene que estar abordado a través de un respeto y también de responsabilidad. La responsabilidad que ustedes tienen en estos momentos es estudiar. Esa es su gran responsabilidad, estudiar, ¿cierto? Ser responsable con sus deberes, ser respetuosos con sus compañeros y profesores, con sus padres o, o las personas que están a cargo de ustedes. Esos son sus responsabilidades hoy en día, ya como niño y niña, ¿ya? Si seguimos avanzando en nuestro recorrido, acá nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con el aparato reproductor femenino. Ya acá nosotros podemos ver la imagen del aparato reproductor femenino, ¿cierto? Donde encontramos las estructuras que forman parte de este aparato reproductor. Ya tenemos los ovarios, ¿cierto? El ovocito, que es lo que produce, ¿cierto? El ovario, el óvulo, el endometrio, ¿cierto? Las trompas de falopio, la entrada, que es la vagina, también tenemos la vulva. Ese es el aparato reproductor femenino, ¿ya? Y para que nosotros se pueda, que pueda haber una vida, ¿cierto? Ustedes saben que para que se pueda gestar un nuevo ser debe haber un acto sexual. Esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? Un acto sexual donde está el hombre y la mujer, ¿cierto? Ellos se unen frente al amor, siempre esto es con amor, ¿verdad? Y por supuesto, siendo adultos, una etapa que donde hay responsabilidad y madurez también biológica. En esta etapa, ¿cierto? En la adultez, ya cuando ya son grandes, hombres y mujeres, ¿cierto? La reproducción es para generar vida. Y esto se genera, ¿cierto? Cuando se fecunda el espermatozoide, entra al óvulo, ¿cierto? De la mujer para generar una nueva vida. Eso se llama fecundación y a través de la reproducción, ¿ya? Y si seguimos avanzando en nuestro recorrido, en este libro, podemos encontrar, ¿cierto? Acá los gametos que forman parte de esta reproducción. Acá tenemos los espermatozoides, ¿cierto? Que son los gametos masculinos, ¿cierto? Formados en unos túbulos, en unos túbulos al interior de los testículos de los varones. Entonces los testículos son los responsables de producir estos espermatozoides. Tienen forma alargada, ellos se mueven, tienen una cabecita, un cuellito, una colita, ¿cierto? Y estos espermatozoides, ¿verdad? Que son los que producen los testículos de los varones, ¿verdad? Cuando hay una fecundación, ellos, ¿y qué hacen? Ingresan, ¿cierto?, a este ovocito. Y los ovocitos son los gametos femeninos que producen los ovarios de las mujeres. Si se dan cuenta, si comparamos estos ambos gametos, el otro es más alargado, se mueve, en cambio, este es estático, no se mueve, ya es más grande, tiene un mayor tamaño, ¿cierto? Y tienen forma esférica, representan un tamaño mucho mayor que los espermatozoides, ¿cierto? Y ellos no se mueven, ¿ya? Ellos son los encargados, son los que producen, ¿cierto?, en los óvulos femeninos. ¿Y para qué estamos viendo todo esto? Para llegar acá. Esta es la actividad del día de hoy, ¿cierto? Luego de todo este recorrido que hemos recordado la cápsula anterior sobre la pubertad, lo que es la sexualidad, los ámbitos que forman parte de la sexualidad. También hemos hablado de la responsabilidad. En esta etapa ustedes están creciendo y cada etapa se tiene que llevar a cabo de acuerdo a la etapa biológica que ustedes están enfrentando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en esta etapa de la pubertad ustedes se tienen que desarrollar, estar con sus compañeros, compartir, siempre tener comunicación con sus familiares, con sus padres o abuelitos, con quienes tienen ustedes, ¿cierto?, en su hogar, pero
Cuando ya llegamos a otra etapa, que es la etapa de la adultez, cuando ya ustedes son todos unos hombres y mujeres con responsabilidades, que estén estudiando, ¿cierto? Cuando ya tengan responsabilidades y armen su familia, estamos hablando de una etapa ya mayor, cuando ustedes ya sean grandecitos y grandecitas, ¿cierto? Ocurre la etapa de la fecundación. ¿Cierto? Entonces es el proceso de la fecundación cuando se une este espermatozoide que recién yo le estaba mostrando, ¿verdad? El proceso de unión del gameto masculino con un femenino, ¿ya? Y aquí se da origen, ¿cierto? A un cigoto, ¿cierto? A una nueva célula, un nuevo ser. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea o la actividad de esta cápsula? Es que tú puedas representar el proceso de fecundación en tu cuaderno, pero no con un simple dibujo, sino que puedas representarlo con algún material. Por favor, no compres nada, con lo que tengas en casita, con diario, con alguna revista, ¿verdad? Con material que tengas en la casa y con pegamento le puedas dar forma a este aparato reproductor femenino. Dale un poquito de volumen, ¿cierto? Si quieres en una hojita o en una hoja de blog, como tú quieras, darle forma a este aparato reproductor y poder explicar, ¿cierto? Como acá sale, poder explicar, ¿verdad? Cómo ingresa, ¿cierto? Este espermatozoide a este cierto ovocito, que es el que produce los ovarios de las mujeres. Ir explicando, ¿cierto?, cómo va este recorrido desde que ingresa este espermatozoide al ovocito, ¿verdad?, al óvulo, y cómo va ese camino. Hay un camino que recorre hasta, ¿cierto?, que se pueda implantar, ¿cierto?, en este aparato reproductor. Entonces, ¿cuál es la misión? Lo representen en una hojita, le den un volumen, puedan hacer el dibujo del espermatozoide, ¿verdad? Que ahí está con su colita, su cabecita, ¿verdad? Y aquí cuando ingresa, ¿cierto? Ya al ovocito, al óvulo, ¿ya? Así que esa es la tarea, representar la fecundación, que puedan investigar un poquito qué es la fecundación y me la representan en una hojita, coloquen los nombres, los conceptos, los nombres del aparato reproductor femenino y puedan explicar, ¿cierto?, qué es la fecundación. Es el proceso, ¿cierto?, donde se une este gameto masculino con el femenino. Esa es la tarea. Tienen todo el tiempo, está establecido, ¿cierto?, en el temario que se les va a entregar y para que puedan representar y aplicar todo lo que han aprendido sobre la pubertad, la sexualidad, sus dimensiones y puedan ya centrarnos ya en esta cápsula, lo que es la fecundación, gameto femenino y gameto masculino. ¿Ya? Que estén muy bien, cualquier duda me escribes. Chau, chau.